Me llamo Emerson WYN, y el momento que destrozó mi vida no llegó con un grito ni un estruendo. Llegó con un beso en la frente a las 4:17 de la madrugada. Ethan, mi esposo desde hace casi 9 años, se inclinó en la oscuridad silenciosa y susurró: «Te quiero», como siempre hacía antes de un viaje de trabajo, una conferencia de logística en Bangladesh, Men. Rutina. Murmuré algo, fingiendo estar medio dormida, y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo y el suave clic de la puerta principal. A través de la ventana del dormitorio, vi las luces traseras de su coche desaparecer en la niebla. Debería haberme vuelto a dormir. En cambio, miré al techo, contando las grietas del yeso como si contuvieran respuestas. Esa mañana, preparé panqueques de plátano con forma de estrella, los favoritos de mi hija. Avery, de 6 años y más lista que la mayoría de los adultos que conozco, se subió al taburete de la cocina sin decir palabra. Le puse el plato delante. «Papá se fue temprano», dije. No respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al otro extremo del mostrador. Se olvidó su reloj. Me giré, siguiendo su mirada. Allí estaba, el Omega de Ethan, el que siempre llevaba. El que una vez nos hizo conducir 40 minutos de vuelta a casa durante un viaje a la playa. Se me encogió el estómago. Lo recogí despacio, rozando el cristal con el pulgar. Estaba frío, intacto. Más tarde, cuando Avery se puso la mochila, se detuvo en la puerta y me miró con una gravedad que no pertenecía a una niña. «Mami», dijo, con la voz apenas un suspiro, «tenemos que irnos. No más tarde. Ahora mismo». Parpadeé. «¿Por qué?» Su mano se apretó sobre mi manga. «Porque papá me dijo que lo entenderías antes de que fuera demasiado tarde». Y en ese momento, lo hice. Lo extraño fue que Avery no lo dijo como una advertencia. Lo dijo como un hecho, como si ya hubiera sucedido. Lo que sea que significara demasiado tarde. Me arrodillé frente a ella y le cepillé el pelo detrás de las orejas. «Cariño, ¿en serio te dijo eso papá?» Sus ojos se desviaron rápidamente. En la escuela, él llamó desde un número que no conocía. Dijo que tendríamos que irnos, que la casa no sería segura. No parecía asustada, solo segura. Como si esto fuera solo otra cosa que había aceptado sin necesitar todas las piezas. Yo, por otro lado, sentí que el suelo se movía debajo de mí. A las 8:15 de la mañana, dejé a Avery en la escuela, la besé en la frente como si nada y estacioné a 2 cuadras de casa. Con las manos aferradas al volante, me quedé mirando ese maldito reloj en el asiento del copiloto. Ethan nunca lo olvidó. Nunca. No era una moda, era una costumbre, un ritual. Uno de esos pequeños pilares que te mantienen en su lugar. Y lo había dejado atrás. De vuelta a casa, fui directo a su oficina. El portátil de Ethan estaba cerrado sobre el escritorio, con el cargador aún enchufado. Se había llevado la tableta y el teléfono del trabajo, pero su MacBook personal, estaba allí. Lo abrí. Me pidió la contraseña. Intenté con nuestro aniversario. Nada. El cumpleaños de Avery. No. Luego escribí, Tweet Monroe 1949, el apellido de soltera y año de nacimiento de su madre. Clic, ya estaba dentro. La mayoría de las carpetas eran típicas, facturas, fotos de vacaciones, PDF de impuestos. Pero una estaba enterrada dentro de una carpeta anodina llamada WK para informes. Su título era simple, Orión K3. Dentro, facturas, registros de envío, declaraciones de aduanas. Ninguna dirigida a él. Empresas de las que nunca había oído hablar. Todos con destino al extranjero. Conocía el lenguaje legal justo para reconocer lo que veía. Alguien transportaba grandes cantidades de productos por los puertos, utilizando estanterías. Los manifiestos de envío incluían de todo, desde electrónica comercial hasta arte antiguo. No tenía sentido. Todavía no. Pero sabía esto, el trabajo de Ethan no se limitaba a la logística. Salí de la carpeta y abrí la aplicación de seguridad de nuestra casa. Había insistido en instalar cámaras el otoño pasado tras una oleada de robos en el barrio. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? La transmisión era fluida, porche, entrada, sala. Pero cuando entré al patio trasero, lo vi de inmediato, un intervalo de 30 minutos alrededor de las 12:30 del mediodía de ayer.
sin transmisión. Solo estática. La borró. Y no sabía que tenía acceso. Mi mano tembló cuando cerré la computadora portátil. Me paré en el medio de nuestra perfecta cocina blanca y de acero inoxidable y miré a mi alrededor, a la calma curada, un plano de planta abierto, aroma a limpiador cítrico, un recipiente con limones frescos en la encimera, como si estuviéramos en un catálogo. Nada sobre. Esta casa parecía peligrosa, pero algo lo era, y mi hija lo presentía antes que yo. Tomé mis llaves, metí el reloj y el portátil en mi bolso y me dirigí a la escuela. Eran las 2:14 de la tarde cuando firmé la salida anticipada de Avery. La secretaria apenas levantó la vista del monitor. El rostro de Avery se iluminó al verme. «¡Nos vamos ya!», susurró, como si fuera un plan secreto. Asentí. «Sí, nos vamos». Y así, sin más, el plan que no tenía se convirtió en la única opción. Salimos del pueblo solo por instinto y con una maleta a medio hacer. Avery estaba sentada en el asiento trasero, abrazando a su llama de peluche, balanceando las piernas mientras miraba por la ventana. No preguntó a dónde íbamos, no hacía falta. La confianza entre nosotras siempre había sido tácita y completa, el tipo de vínculo forjado a través de cuentos para dormir, visitas a urgencias y todas esas pequeñas cosas invisibles que hacen que un niño sepa quién está a salvo. Le dije a Ethan que íbamos a visitar a mi hermana Tess en New Hampshire, una mujer con la que no había hablado en casi 2 años. Dejé una nota en la isla de la cocina, como si se tratara de un viaje espontáneo por carretera y no de una escapada silenciosa de una casa que ya no sentía como mía. No fuimos a New Hampshire. En cambio, conduje hacia el norte por antiguas carreteras estatales, evitando las interestatales y cualquier lugar con cabina de peaje o radar de tráfico. Mantuve el teléfono apagado, usando un teléfono plegable prepago que había comprado meses atrás por impulso, cuando aún pensaba que la planificación de emergencias era solo un trauma de la infancia. Era casi el anochecer cuando entré en una gasolinera a las afueras de un pueblo que no reconocía. El cielo tenía ese tinte rojo óxido que hace que todo parezca más fino, más frágil. Avery dijo que tenía que ir al baño, así que aparqué cerca del surtidor y le di la llave del baño sujeta a una pala gigante de madera. Se marchó trotando sin quejarse. Salí a llenar el tanque, y ahí apareció. Tranquilo, anodino, solo otro tipo en el surtidor de al lado, pantalones caqui, cazadora azul marino, las manos en los bolsillos. Parecía el padre de alguien, el compañero de trabajo de alguien. Pero cuando se acercó a mí, noté algo extraño. No era amenazante, solo alerta. Me dio un suave golpe en el hombro al pasar. «¡Qué buena jugada!», murmuró sin mirarme. «Sigue adelante. No estás sola». Me quedé paralizada. «Disculpa». Pero ya estaba de vuelta en su coche, sentado al volante de un sedán azul polvoriento con placas tintadas, sin logotipo, sin pegatina, sin nada que lo identificara. Arrancó como si nada. Avery regresó, arrastrando la llave de paleta. «No había jabón», dijo con seriedad. Me agaché, quitándole una mancha de tierra de la mejilla. «No te preocupes, cariño. Volvamos a la carretera». Dentro del coche, volví a encender el teléfono un momento, justo para revisar el correo electrónico. Había llegado uno nuevo, enviado hacía apenas unos minutos. Sin asunto, de la dirección habitual de Ethan. No era un mensaje. Era la confirmación de una reserva, Delta Airlines, un asiento, Boston-Sao Paulo, a mi nombre, con salida mañana a las 6:35. No había hecho esa reserva. Ni siquiera había abierto el navegador. Sentí una opresión en el pecho. Era una amenaza. Una trampa. O peor aún, ¿Ethan planeaba hacerme desaparecer en el papel? Avery se abrochó el cinturón y me entregó su llama. «No parecía dar miedo», dijo de repente. Parpadeé. «¿Quién no?» «El hombre que te chocó». Pero tenía la misma mirada que papá cuando piensa mucho. La miré en el espejo. «¿Viste eso?» Ella asintió. «Siempre veo más de lo que crees». No respondí, simplemente giré la llave en el encendido y volví a la carretera. 20 minutos después, cruzamos a Vermont. La cabaña que mi madre me dejó tras su fallecimiento estaba escondida entre 2 lagos estrechos, oculta de la carretera principal por un bosque de pinos altos y un camino de grava que la mayoría de la gente pasaba por alto.
No había vuelto desde que Avery era un niño pequeño. A Ethan nunca le había gustado el lugar. Lo llamaba desconectado, como si fuera una maldición. Precisamente por eso lo elegí. Para cuando llegamos, el cielo se había teñido de azul marino y estaba lleno de estrellas. Abrí la puerta con la vieja llave maestra. Las bisagras crujieron como si me recordaran. Dentro, olía a cedro viejo y a veranos pasados. Los muebles no habían cambiado. Las fotos en la repisa aún. Mostró una vida que terminó con el último aliento de mi madre. Encendí una lámpara, luego dos. Avery dejó caer su bolso donde yo solía hacerlo de niña. ¿Nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó, girando lentamente en un círculo. No, dije, pero lo suficiente. Pero no dormí mucho esa noche. Avery se aferraba a su llama de peluche, acurrucada a mi lado en la cama más pequeña de la cabaña. Su respiración era regular, pero yo permanecí despierto, atento a crujidos indeseables, observando las sombras que se arrastraban por el techo de madera. Justo después del amanecer, me levanté de la cama y fui a la cocina. El aire era frío, aún olía a polvo y cedro viejo. Mientras la cafetera cobraba vida, abrí una de las cajas de almacenaje que mi madre había dejado en el armario de la esquina. Dentro, álbumes de fotos, tazas desiguales y, casi al final, una foto que nunca había visto. Ethan estaba de pie, sonriendo, abrazando con naturalidad a una mujer que no reconocí. No era una clienta ni una amiga. Algo en la inclinación de sus cuerpos denotaba familiaridad, comodidad. Detrás de ellos, un cartel que decía Mercado de la calle Marianeso fue a 3 pueblos de distancia. La fecha y hora eran de hace 2 semanas, cuando supuestamente estaba en Maine. Lo miré fijamente durante un buen rato. No era una simple mentira, era una narrativa controlada, cuidadosamente seleccionada, el reloj olvidado, el hueco de la cámara, la ubicación falsa. Encendí el teléfono prepago. Un nuevo mensaje de voz apareció. La voz de Ethan, baja y mesurada. Emerson, sé que estás molesto, pero esto no es lo que piensas. Ven a casa, hablaremos y lo arreglaremos. Sin disculpas, sin preguntas, solo control y calma, como siempre. Borré el mensaje, pero me llegó un segundo mensaje, un mensaje de texto de Stacy. Por favor, llámame. No sabía que tenía razón. No pude responder porque fue entonces cuando alguien tocó la puerta, suave, intencionalmente. Me quedé paralizada, miré a través de la cortina. Un hombre estaba en la puerta, de unos 40 años, complexión normal, con una cazadora azul. El hombre de la gasolinera. El sedán azul estaba estacionado al borde de la grava, medio oculto tras los árboles. Abrí la puerta lo justo para que no se abriera, con el atizador de la chimenea a mis espaldas. ¿Quién eres?, pregunté. Daniel Reeves, dijo. Trabajé con Ethan, y creo que tú y tu hija están en peligro. Estudié su rostro. No había pánico ni amenazas, solo una urgencia silenciosa. ¿Cómo nos encontraste? Tu marido mencionó este lugar una vez. Pensé que valía la pena probarlo. No confiaba en él, pero confiaba en el patrón que no podía ignorar. Menos aún, dije, cerrando la puerta. Avery seguía dormido. Regresé y lo dejé entrar, todavía con el póker en la mano. Daniel entró con cuidado y se sentó a la mesa. Solo cuando asentí, pronunció la frase que convirtió la sospecha en certeza. Tu marido no es quien crees. Apex Trade es una tapadera. Contrabando de arte, relojes, falsificaciones de alta gama. Ethan lleva años metido en esto. No respondí. Simplemente saqué la computadora portátil de Ethan de mi bolso y abrí la carpeta marcada Orión K3. El rostro de Daniel cambió, reconocimiento, confirmación. No te casaste con una mentira, dijo. Te casaste con la operación. Daniel no perdió el tiempo. Hay una caja de seguridad a tu nombre, dijo. Ethan falsificó tu firma para alquilarla el año pasado. Ahí están algunos de los activos tangibles, documentos, efectivo, copias de seguridad. Te usó como cortafuegos. Si algo salía mal, la culpa recaería sobre ti primero. Sentí frío, aunque la habitación estaba cálida por el sol de la mañana. ¿Cómo sabes todo esto? Trabajaba en logística para Apex, hasta que me di cuenta de lo que realmente se movía dentro de esas cajas. Se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Me alejé. Ethan no.
Metió la mano lentamente en su abrigo y sacó una memoria USB, colocándola sobre la mesa como si fuera a detonar. Saqué esto de uno de sus teléfonos quemadores la semana pasada. Está más expuesto de lo que cree. Pero tú también. Me quedé mirando la unidad flash, negra, sin etiqueta, normal. ¿Qué hay ahí? Manifiestos de embarque, transferencias bancarias y vigilancia. Parte de ello es de su hija. Se me cortó la respiración. ¿Estás diciendo que alguien nos ha estado siguiendo? Daniel asintió. Así es como mantienen el control, a través del miedo. Ethan lo sabía, no lo detuvo. Dejó que sucediera. Alcancé la unidad flash, pero me detuve a mitad de camino. ¿Por qué me das esto? Porque si se lo entregas a las personas adecuadas, sales limpio. Si esperas demasiado, no sales nada limpio. Mis instintos me gritaban que no confiara en él, pero cada parte de mi vida que alguna vez me había parecido real ahora era sospechosa. Mi esposo, mi mejor amigo, mi hogar. Tomé la memoria USB y la guardé en mi bolso. Necesitas un contacto federal, añadió Daniel. Alguien ajeno a la policía local. Conozco a un tipo. El detective Nolan Park. Es limpio. Es discreto. Ya está siguiendo a Ethan. Puedo concertar una cita. La voz de Avery rompió el silencio. «Mami». Me giré. Estaba en la puerta, con los ojos abiertos y el pelo enredado por el sueño. Miró a Daniel. «¿Eres uno de los buenos?» Él dudó. «Intento serlo». Avery se acercó más y abrazó fuerte a su llama. Una vez oí a papá por teléfono. Dijo que éramos un lastre. Ella me miró. Pensé que se refería a mí. Se me partió el corazón. Crucé la habitación y la abracé. No, cariño. Tú nunca. Pero la verdad era que no sabía qué había querido decir Ethan. Conocimos al detective Nolan Park en un restaurante de carretera, 2 condados más allá. No perdió el tiempo con charlas triviales. No eres sospechoso, dijo sin rodeos, pero tu nombre aparece en suficientes documentos como para dar la alarma. Si esto se hace público antes de que estemos listos, podrías ser acusado junto con él. Deslicé la unidad flash sobre la mesa. No lo sabía. Nolan asintió. Esto ayuda, pero necesito más. Su voz, sus palabras, una conversación rastreable. ¿Quieres que lo llame? Sí. Haz que admita algo. Lo que sea. Esa noche, en una sencilla habitación de hotel, llamé a Ethan. Me temblaban las manos cuando sonó el teléfono. Él respondió como si nada hubiera cambiado. Emerson, dijo suavemente, ¿estás bien? Hablé con alguien, susurré. Sobre Apex, sobre los documentos con mi nombre. Necesito saber la verdad. Una pausa. Entonces, no entiendes lo que pasa. Pero puedo solucionarlo. Encuéntrame. Te lo explicaré. Envió una dirección, un almacén en las afueras de Burlington, unidad 109. Un código de acceso. Acepté. Pero cuando llegamos, Ethan no estaba esperando. La puerta de la unidad ya estaba entreabierta. No había cámaras cerca. No había luces de movimiento. Dentro, había cajas de archivo, una caja fuerte entreabierta y un estante metálico lleno de sobres. Revisé las etiquetas, manifiestos de envío, registros de transacciones y una carpeta manila con nuestros nombres. Lo abrí. Dentro había una foto de Avery y yo en el parque, tomada desde lejos, no por Ethan, sino por otra persona. El detective Park estaba de pie a mi lado, con los ojos entrecerrados. Esto no era solo una red de contrabando. No, dije lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Era vigilancia. Un objetivo. Ethan no huía de la ley. Huía de quienquiera que estuviera detrás de esa lente. Y de repente, me di cuenta de que tal vez había estado intentando protegernos de la única forma retorcida que conocía. Esa noche, de vuelta en el hotel, Avery se durmió con su mano en la mía. Su respiración era suave y regular. Me quedé despierto mirando al techo. La foto del trastero se me quedó grabada en la memoria. Alguien nos había estado siguiendo mucho antes de que yo supiera que algo andaba mal. Mi teléfono desechable vibró a la 1:12 de la madrugada. Un número que no reconocí. Contesté de todos modos. Emerson. La voz de Ethan era áspera, más tranquila ahora. Lo viste, ¿verdad? El almacén. La vigilancia. Sí.
Lo vi. Nunca se suponía que me importaras, dijo. Eras un nombre. Un objetivo. El silencio se prolongó entre nosotros. Pero entonces nació Avery, continuó, y ya no podía mantener el trabajo limpio. Les dije que dejaran de vigilarte. Se lo dije. Su voz se quebró. No escucharon. Acerqué más el teléfono. ¿Quiénes son, Ethan? Nunca los verás. De eso se trata. Pero ellos lo ven todo. Hizo una pausa. Dejé el reloj, dijo, porque tiene un rastreador. Uno que no conoces. Tenía que saber que saldrías de casa antes de que llegaran. Me senté derecho en la cama, con la sangre subiendo a mis oídos. Estabas tratando de protegernos. No pude protegerte de mí, dijo. Pero sí pude ganarte tiempo. La línea se cortó. Me senté en la oscuridad, agarrando el teléfono. El peso del reloj todavía estaba en mi bolso. No es un error. Es un mensaje. Y quizás, solo quizás, una advertencia. 3 meses después, todo había terminado. Ethan aceptó un acuerdo con la fiscalía. 5 años, suficientes para protegernos a Avery y a mí. No suficientes para deshacerlo todo. Vendí la casa y la cabaña. Nos mudamos a un pueblo costero donde nadie sabía nuestros nombres. Empecé de cero, en una oficina de asistencia jurídica, un trabajo tranquilo que me permitía dormir por las noches. El reloj que dejó atrás permanece bajo llave, no por sentimiento, sino como recuerdo, como advertencia. A veces Avery pregunta: «¿Papá era un buen hombre?». No respondo de inmediato porque la verdad es complicada. Él fue la razón por la que corrimos. Y quizás, la razón por la que seguimos aquí. Ella nos salvó, su voz en la cocina, su confianza en algo que no podía nombrar. Ahora he aprendido a escuchar mejor. A ella, a mí mismo, al silencio que no me hace sentir seguro. Porque la próxima vez que el mundo cambie, a las 4:17 de la madrugada, no necesitaré que me lo digan.